Me llamo Lucas Martínez. Tengo 29 años y soy de un pequeño pueblo al norte de la provincia. Nací y crecí en una casa vieja, que aunque siempre me pareció acogedora, nunca pude sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. La mayoría de las personas pensaría que soy un tipo bastante tranquilo, alguien al que no le dan miedo las historias de fantasmas ni las leyendas. De hecho, siempre me reí cuando alguien me hablaba de ese tipo de cosas. Hasta que ocurrió algo que cambió mi manera de pensar para siempre. Todo empezó una noche fría de otoño. Había regresado a mi pueblo después de varios años viviendo en la ciudad. Y la casa de mis padres, que estaba vacía desde su muerte, ahora me pertenecía. Decidí mudarme allí, pensando que el aire fresco del campo me ayudaría a relajarme. No esperaba que lo que encontraría en esa casa me dejara marcado para siempre. Recuerdo que era un martes por la noche cuando todo comenzó. Había pasado el día ordenando las habitaciones y limpiando el polvo que se había acumulado con los años. Mi familia había sido bastante reservada, por lo que nunca recibimos visitas, y la casa parecía estar en un constante estado de abandono. A pesar de ser una construcción sólida, había algo en ella que me hacía sentir incómodo, como si no estuviera completamente vacía. Esa noche, después de una cena ligera, me acomodé en la sala para leer un libro. La chimenea estaba encendida, y el sonido de las llamas crepitando me mantenía tranquilo. Sin embargo, no pasaron ni 5 minutos, cuando escuché un sonido extraño proveniente del pasillo. Primero pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que el sonido era más cercano, como si alguien estuviera caminando suavemente por el pasillo. Levanté la vista, y durante un par de segundos, creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al escuchar otro crujido, esta vez más claro, mi corazón dio un vuelco. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de mis propios pasos. Al principio, pensé que era el sonido de la casa asentándose, algo común en las construcciones viejas, pero mientras me acercaba el aire se volvía más denso, como si algo estuviera esperando. Llegué al final del pasillo y vi la puerta del cuarto de mis padres entreabierta. La luz del pasillo iluminaba débilmente el interior, pero no pude ver nada extraño. Sin embargo, el mal presentimiento no desapareció. Con cautela empujé la puerta y entré. La habitación estaba tal como la había dejado la última vez que la vi. Muebles cubiertos por sábanas blancas y una quietud inquietante en el aire. Pensé que había sido una simple alucinación, pero antes de cerrar la puerta algo me detuvo. Un susurro suave, casi imperceptible, como si alguien murmurara algo en la penumbra. Me quedé inmóvil, mis sentidos alertas. De nuevo el susurro, esta vez un poco más claro. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. No hubo respuesta, solo un silencio espeso, como si el mismo aire hubiera dejado de moverse. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera dar un paso atrás, algo en la esquina de la habitación se movió. Fue tan rápido y fugaz que no pude distinguir qué era. Lo único que supe es que no estaba solo en esa habitación. Mi cuerpo se congeló, y por un momento pensé en salir corriendo, pero algo me retenía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba sucediendo. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente al rincón donde había visto el movimiento. La oscuridad allí era más profunda, y al acercarme, sentí que el aire se volvía más frío, como si una presencia invisible estuviera justo frente a mí. De repente, la luz titiló y la habitación se oscureció. No había nada visible, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y cuando intenté dar un paso atrás, algo me hizo mirar hacia el espejo que colgaba en la pared frente a mí. Allí, en el reflejo, pude ver una figura borrosa, una sombra que no pertenecía al lugar, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré nuevamente al espejo y la figura había desaparecido. Sin embargo, el miedo ya se había apoderado de mí. Sentí que las paredes de la casa, con su antigüedad y su silencio, parecían cerrarse sobre mí. Era como si la propia casa estuviera viva, observándome, esperando que descubriera lo que se había quedado allí con el paso del tiempo. Dejé la habitación rápidamente,
cerrando la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Mi respiración era rápida y entrecortada. No podía entender lo que había visto ni lo que había sentido, pero lo que sí sabía es que, por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no me parecía tan acogedora. Había algo más allí, algo que no podía explicar. Esa noche no pude dormir. El sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos, y el eco de aquel susurro aún resonaba en mi mente. Sabía que algo estaba sucediendo en esa casa, y no estaba seguro de que fuera algo que pudiera entender. La mañana siguiente no fue menos extraña. A pesar de no haber dormido bien, decidí seguir con mi rutina y continuar ordenando la casa. Aunque el recuerdo de la noche anterior seguía fresco en mi mente, traté de convencerme de que había sido una mera alucinación producto del cansancio o del ambiente sombrío de la casa. Sin embargo, mientras barría el salón, una sensación extraña me invadió de nuevo, como si alguien estuviera observándome. Recuerdo que en un momento, cuando pasé cerca de la ventana, miré hacia el jardín. Algo brillaba entre los árboles. Pensé que era la luz del sol reflejada en algo metálico, pero cuando observé más de cerca, me di cuenta de que no era así. Era una figura que, por un momento, creí que era mi imaginación, pero cuando la observé con más atención, vi que no se movía y que, de alguna forma, estaba completamente estática. Al principio pensé que podría ser algún vecino curioso, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Miré por toda la zona, pero el jardín estaba vacío, sin ninguna señal de vida. Mi respiración se aceleró una vez más, y una sensación de incomodidad me recorrió por completo. Sentí que algo no estaba bien, que tal vez esa casa, que había sido mi hogar durante tanto tiempo, guardaba secretos que no quería descubrir. Decidí salir al jardín para despejar mi mente. Al principio el aire fresco me hizo sentir algo de alivio, pero cuando llegué cerca de los árboles, noté algo extraño en el suelo. Había un pequeño montón de tierra removida, como si alguien hubiera cavado allí. Me agaché, sintiendo un nudo en el estómago, y cuando metí la mano en la tierra, encontré un objeto, una pequeña llave de hierro, oxidada por el paso del tiempo. No tenía idea de lo que esa llave podía abrir, pero algo en mi interior me decía que debía encontrarlo. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, y sin pensarlo demasiado, me levanté y regresé a la casa con la llave en la mano. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos en la oscuridad, mi mente no dejaba de dar vueltas al misterio. ¿A qué puerta o cajón podría abrir esa llave? ¿Por qué estaba enterrada en el jardín? Decidí que lo descubriría al día siguiente, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Sin embargo, una extraña necesidad de respuestas me impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la habitación de mis padres me dirigí al antiguo escritorio de mi padre. Sabía que allí había una caja fuerte pequeña, que había estado cerrada desde que recuerdo. Nadie en la familia sabía la combinación, y mi padre nunca hablaba de ella. Quizás esa llave abriría esa caja, y quizás lo que estaba dentro explicaría las extrañas sensaciones que había estado viviendo. Con manos temblorosas, saqué la llave y la inserté en la cerradura. Giró con un clic suave y la tapa de la caja se abrió lentamente. Dentro, encontré unos papeles amarillentos, cubiertos de polvo. Los saqué cuidadosamente y los extendí sobre la mesa. Lo que leí me heló la sangre. Era una serie de cartas escritas por mi padre. Había algo extraño en ellas, algo que no había notado antes. Las cartas hablaban de un antiguo conocido, alguien con el que mi padre había hecho un trato hacía muchos años, cuando era más joven. De lo que podía entender, ese trato involucraba algo relacionado con la casa, algo relacionado con el jardín y con los fantasmas. Mi padre había escrito que durante años había visto figuras en la casa. Había sentido presencias extrañas y había escuchado susurros en la oscuridad, similares a los que yo había experimentado. Pero lo más aterrador era la última carta. En ella, mi padre mencionaba que la presencia en la casa no era solo un espíritu o una figura del pasado. Era algo mucho más oscuro, una entidad que había estado esperando mucho tiempo para poder liberarse.
Y mi padre había hecho un acuerdo. Algo que le había prometido a cambio de algo que nunca mencionaba. Esto es algo que no debe ser conocido por nadie más, decía la última línea de la carta. Quien quiera que lea estas palabras debe saber que los acuerdos siempre tienen un precio, y el precio será mucho más alto que lo que cualquiera pueda imaginar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pude sentir cómo la presión en mi pecho aumentaba, y la sensación de ser observado regresó con fuerza. De alguna manera, entendí que mi padre había estado ocultando algo más grande, algo que ya no podía ser ignorado. Esa casa, ese lugar que me había acogido durante tantos años, era más que un simple hogar. Era una prisión, y yo ahora estaba atrapado dentro de ella. Esa noche me quedé en el despacho incapaz de dormir. Las cartas seguían en la mesa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la última frase de mi padre. ¿Qué era ese trato? ¿Qué precio había pagado? Y lo más importante, ¿quién o qué estaba esperando liberarse? Al día siguiente, decidí ir a la biblioteca del pueblo. Quizá allí pudiera encontrar más información sobre la historia de la casa, sobre el posible origen de esos acuerdos y sobre lo que realmente estaba sucediendo. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que había descubierto. Mientras salía por la puerta de la casa sentí algo extraño. Una brisa fría recorrió mi cuello, como un susurro que parecía decir mi nombre. Miré hacia atrás, pero la casa estaba en silencio, tan quieta como siempre. Pero no pude evitar la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde las ventanas oscuras. Esa mañana, a pesar de la inquietud que me invadía, me dirigí a la biblioteca del pueblo. El camino hasta allí siempre me había parecido tranquilo, pero hoy todo parecía más sombrío, como si la propia naturaleza estuviera presagiando algo que no podía entender. El viento movía las ramas de los árboles de una manera inusual, como si susurraran secretos en un idioma antiguo que no podía comprender. Me sentí observado, y aunque no había nadie alrededor, la sensación me acompañó en cada paso. Al llegar a la biblioteca, empujé la puerta con una sensación de alivio, como si al menos dentro de aquellos muros podría encontrar algo de paz. La bibliotecaria, una señora mayor que siempre me había conocido desde pequeño, me recibió con una mirada curiosa, pero hoy al verme su rostro palideció un poco, y sus ojos reflejaron una preocupación que no me pasó desapercibida. «Lucas, ¿estás buscando algo en particular?», preguntó con voz temblorosa como si ya supiera lo que yo venía a buscar. Me senté en una de las mesas cercanas, y sin mucho preámbulo, le expliqué lo que había encontrado en la casa, las cartas, los susurros, las presencias. Ella escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé no dijo nada al principio. En lugar de eso, fue hacia una estantería antigua en el fondo de la sala, sacó un libro grueso de cuero y lo puso frente a mí. Este libro contiene la historia de la fundación de este pueblo. Comenzó con voz baja, casi en un susurro, y también habla de los pactos que se hicieron en su momento. Algunos de ellos nunca debieron ser revelados. Abrí el libro con cautela y empecé a leer. En las primeras páginas, encontré la historia de cómo el pueblo había sido fundado en tierras que anteriormente pertenecían a una gran mansión. Una mansión que fue destruida por un misterioso incendio que, según se decía, no fue accidental. En las siguientes páginas, descubrí algo aún más inquietante. La mansión había sido construida sobre un terreno donde, mucho antes, se realizaban rituales oscuros, acuerdos con entidades que nunca debían haber sido convocadas. Mi corazón empezó a latir con fuerza al leer lo siguiente. La mansión fue un lugar de sacrificios, donde los habitantes hacían pactos con seres de otro plano a cambio de riquezas, poder o vidas alargadas. Sin embargo, al romperse uno de esos pactos, la mansión y sus dueños fueron consumidos por una fuerza oscura que aún permanece bajo la tierra. Miré a la bibliotecaria. Mis manos temblaban mientras sostenía el libro. Ella asintió lentamente, como si esperara que llegara a esa parte de la historia. «Tu familia», dijo suavemente, «estaba relacionada con esos pactos, y no es la primera vez que alguien de los Martínez se ve afectado por la oscuridad de ese lugar. Cada generación paga un precio por lo que fue hecho antes». Me quedé en silencio, asimilando la revelación.
¿Mi familia había sido parte de ese pacto? ¿Mi padre había estado involucrado en algo tan oscuro? Lo que había descubierto me dejaba sin aliento. El precio que mencionaban las cartas de mi padre, ¿era este? ¿Estaba yo pagando por lo que hicieron mis antepasados? Antes de que pudiera decir algo, la bibliotecaria me miró con una expresión triste. No puedes ignorarlo, Lucas, ya está dentro de ti, dentro de tu familia. Y lo peor es que la entidad que está esperando salir ya te ha marcado. Ya no puedes dar marcha atrás. Esas palabras me dejaron helado. Me levanté de la mesa sin decir más. Tomé el libro con manos temblorosas y salí corriendo de la biblioteca, con el viento en mi cara, como si tratara de huir de lo que acababa de descubrir, pero no podía escapar. La sensación de que algo me estaba siguiendo, algo que había estado esperando mucho tiempo, era más fuerte que nunca. Al llegar a mi casa, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Miré las ventanas de la planta superior, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, el aire parecía más pesado, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Entré rápidamente y me dirigí al despacho, donde las cartas de mi padre todavía descansaban sobre la mesa. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El susurro, ese susurro que había oído la primera noche, volvía a estar presente, esta vez más fuerte, como si viniera de todas partes. Me giré hacia la puerta, y allí, en el umbral, vi una sombra, una figura humana, pero difusa, casi translúcida, como si fuera parte del aire mismo. «No puedes escapar», dijo la figura con una voz suave, apenas audible pero clara. «Este es tu destino». Mi respiración se aceleró, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de gritar, de correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar lentamente, deslizándose hacia mí con una calma que contrastaba con el pánico que sentía. «Lo que has descubierto no te servirá. El pacto ya está sellado y tú, Lucas, eres la próxima víctima». Los ojos de la figura brillaron con una intensidad helada, y en ese momento, supe que la entidad de la que hablaban las cartas de mi padre, esa fuerza oscura, no solo estaba esperando ser liberada, ya se había liberado. Y yo, sin saberlo, había sido la llave que había abierto la puerta. No pude moverme. Estaba paralizado, observando cómo la sombra se acercaba más y más, sintiendo una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible me apretara el alma. La figura, aunque etérea, irradiaba un poder tan oscuro que me hizo sentir pequeño, vulnerable, como si toda mi vida fuera irrelevante frente a lo que estaba por suceder. El susurro volvió, esta vez con más claridad. «El precio siempre se cobra. Nadie escapa. Nadie». De repente, un sonido metálico cortó el aire. Miré hacia abajo y vi que la pequeña llave de hierro que había encontrado en el jardín comenzó a brillar débilmente. Un calor extraño se propagó desde la llave, recorriendo mi mano y subiendo hasta mi brazo. Fue como si algo dentro de mí comenzara a despertar, algo que no quería entender, pero que me obligaba a escucharlo. La sombra se detuvo justo frente a mí, su rostro sombrío y sin rasgos, pero los ojos, esos ojos, eran profundos como pozos oscuros que parecían reflejar una eternidad de sufrimiento. Y en ese momento, entendí. Todo lo que había leído, todo lo que había escuchado, todo lo que mi padre había intentado ocultar, era real. «Tu familia aceptó el trato», dijo la sombra, su voz ahora resonando en mi cabeza. «Y tú has abierto la puerta, has dejado que entre». La llave en mi mano comenzó a vibrar, casi como si tuviera vida propia. La sombra extendió su mano hacia mí, y en ese instante, sentí una oleada de frío recorriéndome. Pero antes de que pudiera reaccionar, el aire se hizo denso, como si me estuviera hundiendo en un mar helado. De repente, la figura desapareció en un suspiro. El silencio volvió a llenar la habitación. El peso que había sentido en el aire desapareció, pero algo dentro de mí sabía que no era un alivio real. Algo estaba esperando, algo estaba justo al borde de la realidad, acechando, esperando el momento en que lo dejara entrar por completo. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer.
Si algo podía detener esta oscuridad, era deshacer lo que mis antepasados habían hecho. Tenía que encontrar una forma de romper el pacto, de devolver lo que se había tomado. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada rincón de la casa, buscando algo, alguna pista, alguna manera de revertir lo que había comenzado. En los papeles de mi padre, encontré algo más. Una referencia a un antiguo rito. Un ritual que, si se realizaba correctamente, podría cerrar el portal entre los dos mundos. Pero el precio de ese rito era más alto que cualquier cosa que hubiera imaginado. En los días que siguieron, el ambiente en la casa se volvió más pesado. Cada vez que entraba en una habitación, sentía una presión sobre mis hombros, como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando. Escuchaba susurros, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, todo volvía a la calma inquietante que había aprendido a temer. El único consuelo era que, al parecer, la entidad no podía acercarse por completo. Algo en la llave, algo en mi presencia, parecía mantenerla a raya. Pero sabía que era solo una cuestión de tiempo. La puerta ya estaba abierta. Y no importa cuán fuerte me resistiera, tarde o temprano todo se desmoronaría. La última noche en la que decidí confrontarlo fue la más extraña. Volví al jardín, a ese lugar donde había encontrado la llave, y empecé a excavar. Sentí que debía desenterrar todo, no solo para saber la verdad, sino para romper el ciclo. Pasé horas cavando, hasta que la pala golpeó algo duro. Con las manos temblorosas, saqué un cofre pequeño, cubierto de tierra y hojas. Dentro del cofre, encontré un medallón antiguo con inscripciones que no entendía. Al tocarlo, sentí una ola de energía recorriéndome, y de repente, una visión se apoderó de mí. Vi a mis antepasados, vi las figuras que habían hecho el trato, vi la mansión en su esplendor y luego su destrucción, la oscuridad que surgió, y finalmente, la entidad esperando pacientemente su momento. El medallón comenzó a brillar con fuerza, y de repente supe lo que debía hacer. A través de una serie de rituales antiguos que ahora comprendía, debía devolver la entidad a su prisión, sellarla de nuevo. Pero en el fondo, sabía que no podía hacerlo solo. El precio del pacto era algo que debía pagar con mi alma. Y así fue como, después de todo lo que había pasado, comprendí que no se podía escapar de lo que ya estaba sellado. La casa, la llave, el medallón, todo formaba parte de un ciclo que debía cumplirse. Y al final, en esa última noche de rituales, en la oscuridad de la casa, sentí como todo volvía a su lugar. La entidad fue sellada, pero yo, mi alma, quedó atrapada entre los dos mundos. Ahora, muchas veces me encuentro frente a las ventanas, mirando las sombras en el jardín. A veces siento que la casa me habla, que me llama, y aunque ya no puedo salir de ella, sé que tal vez algún día alguien más encontrará la llave, y entonces todo comenzará de nuevo. Mi nombre es Héctor Álvarez. Soy conductor de camión, y he recorrido más carreteras de las que puedo contar. Siendo sincero, nunca me molestó estar solo en la carretera, porque eso significaba que podía pensar tranquilo, escuchar música, y sobre todo, olvidar las prisas del mundo. Pero lo que sucedió aquella noche, a lo largo de la Ruta 47, me hizo cuestionar si realmente alguna vez volvería a ver el amanecer. Era una noche tranquila. No había demasiada gente en la carretera, lo cual no era raro en las rutas más alejadas. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando tomé la salida hacia un tramo desolado de la carretera. Era uno de esos lugares donde, si tuvieras que parar, no hay ninguna estación de servicio ni pueblo cerca. Solo el vasto vacío de la oscuridad. Era un viaje largo, y ya comenzaba a sentir la fatiga. La cabina del camión olía a café viejo, y las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, como si tuvieran vida propia. Pero, de alguna manera, eso siempre me había tranquilizado. El sonido constante del motor, el zumbido de las llantas contra el asfalto, me acompañaba como una vieja melodía. Sin embargo, esa noche, algo fue diferente. Desde el principio,
Sentí que algo estaba fuera de lugar, aunque no podía poner el dedo en qué exactamente. En el aire se percibía una pesadez extraña. La niebla comenzó a acumularse a lo largo de la carretera, esa niebla espesa que dificulta la visibilidad, pero que no parecía moverse como lo hacía normalmente. Más bien, parecía quedarse fija, flotando sobre el asfalto, creando una sensación de inmovilidad inquietante. Al principio traté de ignorarlo, convencido de que solo era el cansancio jugando conmigo. Pero a medida que avanzaba, la niebla se espesó aún más, y lo que antes era un tramo solitario de carretera, se convirtió en un lugar que me resultaba extraño. Sentí que la carretera se alargaba más de lo que debería. Fui a tomar el radio, para quizás hacerle una broma al jefe y decirle que me estaba perdiendo en un tramo que nunca había visto. Pero antes de que pudiera tocar el micrófono, vi algo en el borde de la carretera. Era una figura. Al principio pensé que era un viajero perdido o alguien esperando que lo recogiera. Era una silueta, débil, de pie junto a la carretera. No podía ver detalles, solo la forma de una persona que parecía inmóvil, vestida con una capa oscura. Algo en mi interior me decía que debía seguir, pero la curiosidad me obligó a reducir la velocidad. Bajé la ventana del camión y con voz firme pregunté, ¿necesitas ayuda? Pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba mal de la cabeza, así que presioné un poco más el acelerador y continué mi camino, pero la figura comenzó a moverse. No hacia adelante, no hacia los lados, sino al lado del camión, como si estuviera corriendo paralela a mí sin hacer el menor ruido. Miré por el espejo lateral. Ahí estaba, exactamente donde antes lo había visto, pero ahora se veía más cerca que nunca. Mis manos comenzaron a sudar. Me quedé completamente paralizado por un segundo. ¿Quién o qué era esa persona? ¿Cómo había logrado seguir el ritmo del camión sin que pudiera escuchar sus pasos? No podía dejar de mirar, y aunque mi mente me decía que acelerara y me fuera de allí, mi cuerpo no respondía. De pronto, la figura se detuvo, justo al borde de la carretera. No había señal de que me fuera a alcanzar. Pensé que tal vez era un campesino o alguien perdido, pero en cuanto mi vista lo alcanzó de nuevo, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. El rostro de la figura estaba vacío. No tenía rasgos, ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una mancha blanca y borrosa, donde debería haber estado un rostro humano. Ahí, en la mitad de la nada, con una niebla que se espesaba más cada vez, esa figura, esa cosa, comenzó a caminar hacia la carretera. No pude evitarlo. El miedo se apoderó de mí. Aceleré, no mirando atrás, y el sonido del motor rugiendo en mis oídos me pareció el más natural de todos los ruidos. No me atreví a mirar por el retrovisor, pero a medida que iba avanzando, sentí como si alguien, me estuviera siguiendo. Entonces, sin previo aviso, el camión se apagó. Sin luces, sin motor, en medio de esa neblina espesa y la nada, todo se apagó por completo. El silencio fue tan profundo que me hizo sentir como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Intenté girar la llave, pero no respondía. Mi corazón latía con fuerza y lo único que podía escuchar era mi respiración acelerada. Era como si me hubiera quedado atrapado en algún tipo de vacío. Estaba en el mismo lugar, pero no en la misma realidad. Y en ese instante, una voz suave, apenas un susurro, me llegó desde algún punto fuera de mi cabina. ¿Te vas a quedar aquí? La voz resonó en mis oídos como un susurro helado. En un principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el resultado del cansancio y la soledad en la carretera. Pero algo dentro de mí, algo que no podía ignorar, me decía que esa voz venía de fuera del camión. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por instinto, miré hacia el retrovisor, pero no vi nada. La neblina había crecido tanto que apenas podía distinguir las luces traseras del camión. Traté de moverme, pero el miedo me mantenía petrificado. Las manos me temblaban al intentar girar la llave nuevamente, pero el motor no respondía. Estaba atrapado. Miré por la ventana, buscando alguna señal de vida,
algo que me dijera que no estaba solo en ese mundo extraño. Pero lo único que veía era la oscuridad densa y la neblina, como si todo estuviera cubierto por un manto invisible que no dejaba que la luz llegara. Aquel susurro no se repitió, pero no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué me esperaba afuera? Mi mente no podía dejar de dar vueltas a las posibilidades, pero todo se detenía en un solo pensamiento. No podía quedarme allí. Mi instinto me decía que debía huir. No sabía de qué, pero algo en lo profundo de mi ser me decía que no podía quedarme en ese lugar. Por eso, decidí intentar una vez más. Tomé aire, y esta vez, con más fuerza, giré la llave. Al principio, nada sucedió. El camión seguía muerto en la carretera, rodeado por esa niebla que se sentía cada vez más opresiva. Pero de pronto, algo cambió. El motor rugió suavemente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Las luces delanteras parpadearon antes de encenderse por completo. Mi respiración se calmó, y por un momento pensé que todo había sido solo un mal sueño. Una de esas alucinaciones que pueden surgir cuando el cansancio se apodera de ti. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido y volver a poner el camión en marcha, lo vi. Una figura al borde de la carretera. La misma figura, la misma silueta de antes, pero ahora más cerca, mucho más cerca. Estaba en medio de la carretera, con esa capa oscura ondeando como si no estuviera siendo tocada por el viento. Su rostro seguía oculto, pero en ese momento, algo cambió. Vi algo en sus manos. Era una sombra, un objeto que no lograba distinguir, pero que emitía un brillo débil y sucio. Mi corazón se aceleró al instante. Sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme de inmediato, que no debía mirar hacia esa figura. Pero por alguna razón, mis ojos no podían apartarse de ella. Estaba allí, inmóvil, observándome, como si estuviera esperando que tomara una decisión. Intenté acelerar, pero mis manos no respondían bien. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Sus pasos eran suaves, casi indetectables. Mi pulso subía con cada movimiento, y en un parpadeo, ya estaba a la altura del camión. La niebla se espesaba más, cubriéndolo todo como un manto mortal. En ese momento la figura alzó algo en sus manos como si quisiera mostrarme algo. Lo vi más de cerca. Era una máscara vieja, de apariencia desgastada y rota. No pude evitar mirar fijamente, como si esa máscara me estuviera llamando, atrayéndome. La figura levantó la máscara hacia el cielo y la giró lentamente en mi dirección. En ese instante, la niebla pareció tragarse todo el sonido. El mundo se volvió completamente silencioso, como si todo se hubiera detenido, solo quedando la figura frente a mí y esa máscara que brillaba tenuemente en la oscuridad. De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo, como si mi respiración fuera más difícil, más pesada. Traté de moverme, de pisar el acelerador, pero algo no me lo permitía. Mis ojos seguían fijos en esa figura, que ya no se movía, solo me miraba, como esperando que yo tomara la siguiente decisión. Finalmente la voz volvió, la misma que había escuchado antes, solo que ahora sonaba más fuerte, más clara. ¿Vas a mirarla? No pude responder. Las palabras se ahogaron en mi garganta. El terror se apoderó de mí y por un segundo, todo a mi alrededor parecía difuminarse, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, la figura dio un paso hacia el camión. Cuando la figura dio ese paso, el aire dentro de la cabina se volvió espeso, casi irrespirable. Era como si la neblina hubiera entrado en el camión y lo estuviera invadiendo todo, haciendo que cada respiración fuera más difícil de realizar. La figura no avanzó rápidamente, sino con una calma inquietante, como si estuviera sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, y mi cuerpo estaba tenso, completamente paralizado por el miedo. Podía ver cómo esa sombra de capa oscura se deslizaba lentamente hacia la cabina, acercándose más y más,
sin hacer el menor sonido. No había ni un crujido de sus pasos ni el susurro del viento. Solo el peso de esa presencia, rodeada por la niebla, que se volvía cada vez más pesada, más asfixiante. De repente, un ruido a lo lejos rompió la quietud, un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. No había nada en la carretera. La figura ya estaba demasiado cerca de la ventana. Era tan alta que su sombra oscurecía completamente la luz de los faros del camión. Sentí que mi corazón latía más rápido, tan fuerte que casi podía oírlo retumbando en mis oídos. En ese momento, mi mente me decía que debía huir, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en un trance del que no podía escapar. Ni siquiera podía moverme. La figura levantó lentamente la máscara, esa máscara de apariencia tan antigua, y la colocó frente a su rostro. Mi estómago se revolvió al ver ese gesto, como si estuviera sellando algo, como si al hacerlo estuviera marcando un destino que no podría evitar. Vi el destello de algo extraño reflejándose en la máscara, pero no pude identificar qué era. Y luego, en ese momento de silencio total, la figura habló, no con una voz, sino con algo más profundo, más enraizado en la misma tierra. Has cruzado la línea, Héctor. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? No podía responder. Mis labios se habían sellado, incapaces de emitir una sola palabra. La figura no se movió, pero parecía que su presencia se había intensificado, como si cada pedazo de aire que la rodeaba fuera más denso, más cargado. La niebla que antes parecía imparable, ahora parecía arrastrarse hacia el camión, como si quisiera envolverlo, consumirlo. De repente, sentí como si el camión comenzara a vibrar levemente, de una forma casi imperceptible. Al principio, no entendí qué estaba pasando, pero pronto lo supe. El motor del camión ya no estaba apagado, estaba reviviendo. Pero no era un sonido normal. Era como si el motor estuviera rugiendo, pero de una manera grotesca, como si estuviera bajo algún tipo de control que no era el mío. La figura de la capa oscura se movió entonces más rápido que antes, y con un solo gesto, la niebla que rodeaba el camión comenzó a dispersarse en todas direcciones, pero en lugar de desaparecer, se transformó en formas oscuras que comenzaron a acercarse al vehículo, rodeándolo. Al principio pensé que eran sombras, pero algo en mi interior me decía que no lo eran. Vi cómo esas sombras empezaron a formarse. Se parecían a figuras humanas, pero no eran humanas. Eran silenciosas y sus ojos brillaban con una luz extraña, como si hubieran sido marcados por algo antiguo y oscuro. Al principio, solo eran 2 o 3, pero luego, como si fueran llamadas por algún poder invisible, comenzaron a surgir más. La cabina del camión empezó a temblar. Era una vibración constante, como si la carretera misma estuviera luchando por mantener el equilibrio. Miré al frente y vi la carretera vacía. No había señales, no había luces, solo la niebla y esas figuras oscuras que se acercaban más y más. Mi miedo creció a tal punto que apenas pude pensar con claridad. De repente, la figura con la capa levantó la mano y apuntó hacia mí, sus dedos extendidos. En ese instante, el camión se detuvo abruptamente. El motor, que antes rugía con fuerza, se apagó completamente. Estaba atrapado, completamente inmóvil. Fue entonces cuando lo supe. Ya no estaba en la misma carretera. No era el mismo mundo. Algo había cambiado, algo que no podía comprender. Las sombras, al ver que el camión se había detenido, se acercaron más. Mi corazón latía con tal intensidad que sentí que podría desmayarme en cualquier momento. La figura con la máscara alzó lentamente la cabeza, y sus ojos, ahora visibles a través de los agujeros oscuros de la máscara, brillaban con una luz grisácea que me atravesó el alma. Y entonces, en un susurro bajo, me dijo: «Ahora te perteneces a este lugar». El aire se volvió aún más espeso, como si cada respiración fuera una lucha constante. La niebla se había acumulado en torno al camión, envolviendo la cabina con una presión tan densa que sentía que podía aplastarme.
Cada vez que intentaba moverme, mi cuerpo respondía con una pesadez que no lograba comprender. La figura con la máscara que aún estaba frente a mí no hacía ningún movimiento, pero sus ojos seguían fijos en los míos, como si pudieran ver algo más allá de mi alma. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la ventana, un sonido tan leve que por un momento pensé que era mi mente jugando conmigo, pero luego escuché otro golpe, esta vez más fuerte, y luego otro. No pude evitar mirar hacia la ventana. La oscuridad del exterior parecía absorber todo lo que había alrededor, pero al acercarme un poco más a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Un rostro. El rostro estaba pegado al cristal, sus ojos enormes y brillantes como si estuviera mirando directamente dentro de mi ser. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar ese rostro, con su piel pálida y arrugada, que parecía estar deteriorándose en el mismo momento en que lo veía. La boca del rostro se abrió lentamente, y aunque no emitió sonido alguno, su presencia parecía como un grito sordo, una advertencia. La niebla se arremolinó más fuerte, como si estuviera levantando algo, como si algo en ese lugar estuviera a punto de surgir. La figura con la máscara levantó su mano nuevamente y apuntó directamente hacia el rostro. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. ¿Qué quería decirme? ¿Qué estaba pasando? De repente, la figura comenzó a alejarse lentamente. No parecía tener prisa, como si todo estuviera bajo su control. Las sombras que rodeaban el camión comenzaron a retroceder, pero aún podía verlos, a lo lejos, como si me observaran. La niebla desapareció, y con ella las sombras se disiparon lentamente. Sin embargo, el aire seguía siendo denso, y yo sentía que no estaba solo. Finalmente, el motor del camión arrancó por sí solo. La vibración del vehículo, que antes había sido constante, se volvió suave, pero aún sentía que todo lo que me rodeaba era diferente. Miré al frente y vi cómo la carretera se extendía, pero ya no era la misma. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que todo estaba alterado. A medida que aceleraba, me di cuenta de que las luces de los faros no iluminaban como antes. Algo había cambiado en el entorno, y aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de estar siendo observado seguía latente, apretando cada centímetro de mi ser. Por un momento, todo parecía regresar a la normalidad, pero el eco de las palabras de la figura con la máscara seguía resonando en mi mente. Ahora te perteneces a este lugar. En ese instante supe que había cruzado una frontera invisible, que de alguna manera ese camino ya no sería el mismo. El miedo no se desvaneció con el tiempo. La sensación de estar atrapado en algo que no podía comprender nunca desapareció del todo. De vez en cuando paso por carreteras solitarias, especialmente en la noche, aún siento esa presencia. Es como si el mismo lugar me llamara, y aunque trato de racionalizar todo, de pensar que fue solo una pesadilla o el producto de mi mente cansada, sé que no fue así. Esa figura, esa voz, esas sombras, no era un sueño. Esas sombras aún me siguen, y si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria con la niebla cubriéndolo todo, recuerda estas palabras: no mires hacia la oscuridad, porque a veces la oscuridad te está mirando a ti. Mi nombre es Sofía Martínez. Soy de un pequeño pueblo en el norte de España, un lugar rodeado de montañas y bosques tan densos que casi parecía que la luz del sol nunca llegaba a tocar el suelo. Aunque crecí allí, siempre me sentí un poco ajena a ese entorno. Las historias que contaban los ancianos sobre el bosque, sobre los árboles, siempre me parecían más leyendas que realidades. Pero lo que viví una noche en el corazón de aquel bosque cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa? Incluso cuando sabes que no hay nadie cerca. Esa sensación fue la que comenzó a invadirme una tarde mientras paseaba por el bosque. Mi madre siempre me había advertido que no me adentrara demasiado en el bosque, que no era seguro. Pero como toda joven rebelde, siempre pensé que esas historias de criaturas extrañas entre los árboles eran solo cuentos. Lo que ocurrió esa tarde me hizo ver todo de otra manera. Era una tarde gris y fría,
con el viento soplando suavemente entre los árboles. El bosque, normalmente tan tranquilo, parecía diferente. Había algo en el aire, una especie de vibración que no podía identificar. Caminaba entre los árboles, disfrutando de la soledad, cuando escuché algo extraño. No era el crujir de las hojas bajo mis pies ni el canto de los pájaros. Era un susurro, algo bajo y arrastrado. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo los árboles, inmóviles como siempre. El susurro continuó, y poco a poco empecé a sentir una extraña presión en el aire. Fue como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. No entendía lo que pasaba, pero había algo en el sonido que me hizo detenerme. Me quedé quieta esperando que el ruido cesara, pero en lugar de desvanecerse, el susurro se hizo más claro, más definido. No podía entender las palabras, pero había una cadencia extraña, como si algo estuviera llamándome. Al principio pensé que podría ser un animal o algún otro ser vivo, pero a medida que el sonido se intensificaba, empecé a sentir una creciente incomodidad. Había algo detrás de ese susurro que me desconcertaba. Decidí darme la vuelta y regresar al pueblo, pero cuando traté de hacerlo, me di cuenta de que el camino por el que había llegado ya no estaba. Los árboles parecían haber cambiado de lugar, formando un laberinto que no había visto antes. Me sentí atrapada, como si el bosque me hubiera cerrado en una trampa. Intenté calmarme, respirando profundamente, pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la salida. De repente vi algo en lo alto de los árboles. No era un ave ni un animal. Era una figura oscura, casi indistinguible, que se deslizaba entre las ramas. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cuando miré más de cerca, vi que no era un simple reflejo de la luz. Esa figura no se movía como un animal. Se deslizaba, como si no tuviera peso, como si flotara. La figura se detuvo y, por un momento, me miró. No podía ver detalles, pero sentí que sus ojos, si es que los tenía, me observaban fijamente. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo mi cuerpo entró en pánico. Quería correr, pero mis piernas no respondían. No podía dejar de mirarlo, como si algo en mi interior me obligara a hacerlo. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Los árboles que antes parecían inmóviles comenzaron a moverse, no como si se balancearan por el viento, sino como si realmente estuvieran desplazándose, cambiando de lugar. El susurro se convirtió en una especie de canto, y esa figura oscura empezó a descender lentamente, deslizándose hacia el suelo. En ese momento, el pánico se apoderó de mí por completo. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero los árboles seguían cerrándose, bloqueando cada camino. Sentí como si estuviera atrapada en una especie de pesadilla en la que no podía despertar. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, como si algo pesado se estuviera arrastrando por el suelo. Giré rápidamente y vi algo aún más aterrador. Entre los árboles había más figuras. Eran pequeñas, pero tenían una forma completamente extraña. Sus cuerpos eran largos y delgados, casi humanos, pero sus brazos parecían más largos de lo normal, y sus dedos se curvaban en ángulos extraños. Estaban flotando cerca del suelo, moviéndose con una rapidez sorprendente, como si no tuvieran peso. Quise gritar, pero no pude. Un miedo tan profundo me paralizó. Las figuras se acercaban lentamente, deslizándose por entre los árboles. Su canto, que antes había sido suave, ahora era ensordecedor, como si cada palabra estuviera retumbando en mi cabeza. No entendía qué eran ni por qué estaban allí, pero una cosa era segura: no estaba sola en el bosque. La sensación de terror que invadió mi cuerpo era tan intensa que sentí como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. Los extraños seres, esos cuerpos largos y delgados, seguían acercándose, deslizándose sin esfuerzo entre los árboles. En sus movimientos había algo que no podía identificar, algo inhumano, casi como si el suelo no los tocara. No podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado por el miedo. La única cosa que me decía que podía hacer algo era la urgencia de escapar. Miré de nuevo a las criaturas y esta vez me di cuenta de algo más. Aunque sus movimientos parecían suaves y fluidos, sus ojos, si es que eso eran, brillaban con una luz extraña, como si reflejaran algo más allá de la comprensión humana. En su rostro, aunque no veía expresión, había algo que me hacía sentir como si estuvieran observando cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos. El canto se hacía más fuerte, y aunque no podía entender las palabras,
Su sonido se sentía como una vibración en lo más profundo de mi ser. Mi mente se llenó de imágenes difusas, recuerdos que no reconocía, como si algo estuviera entrando en mi cabeza, distorsionándolo todo. Con un esfuerzo desesperado, logré dar un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies ya no era el mismo. De alguna manera, el bosque se había transformado, como si las sombras de los árboles se hubieran alargado y retorcido, cubriéndolo todo. Cada vez que trataba de avanzar, me encontraba nuevamente rodeada por esa oscuridad densa, como si las criaturas me empujaran hacia el centro de su dominio. De repente algo en el aire cambió. La figura oscura, la que había visto antes entre los árboles, se acercó más. Deslizó su sombra hacia mí, y fue como si una corriente fría recorriera mi cuerpo. No podía ver su rostro, pero sentía que estaba allí, justo frente a mí. Su presencia era tan imponente que no pude evitar cerrar los ojos, esperando que todo desapareciera. Fue entonces cuando escuché una voz, pero no era humana. Era una mezcla de susurros, de múltiples voces, todas hablándome al mismo tiempo. Algunas sonaban como si hablaran un idioma antiguo, mientras que otras parecían palabras de advertencia. No entendía nada, pero el miedo seguía creciendo. El aire se volvió aún más pesado, y las figuras pequeñas, las que se deslizaban por el suelo, parecían estar rodeándome. Lo más extraño de todo era que, aunque estaban cerca, no se acercaban lo suficiente como para tocarnos. No había contacto físico, pero podía sentir la presión de su cercanía, como si sus sombras estuvieran a punto de devorarme. No sé cuánto tiempo pasó, pero me encontraba atrapada en una especie de trance, mi cuerpo completamente inmóvil, mis pensamientos mezclados con ese canto extraño. De repente, una de las figuras alzó su brazo delgado, extendiéndolo hacia mí, y el frío que emanaba de su mano me paralizó aún más. El miedo creció en mi pecho, y antes de darme cuenta algo extraño ocurrió. La figura que se encontraba frente a mí comenzó a desvanecerse. No como una sombra normal, sino como si el aire mismo la estuviera tragando. Al principio, pensé que estaba perdiendo la razón, que no podía seguir viendo lo que estaba pasando. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Los árboles comenzaron a moverse, de nuevo, pero esta vez no de la manera en que normalmente se moverían por el viento. Eran como si estuvieran tomando forma, como si se levantaran de sus raíces y se estiraran hacia el cielo, como si fueran seres vivos. Sus troncos se retorcían y se estiraban, creando formas extrañas y grotescas que no deberían haber existido. Me di cuenta de que el bosque no solo me estaba atrapando físicamente, sino que estaba comenzando a moldear mi mente, como si quisiera consumirla también. Cada vez que miraba más allá de las criaturas, veía más árboles tomando forma, y más figuras deslizándose entre las ramas. Fue entonces cuando por un segundo logré escuchar algo distinto en el aire. Era un susurro, suave y distante, pero algo me decía que no era una de esas criaturas. Algo dentro de mí me decía que esa voz era humana. Sin pensarlo, comencé a correr, sin importarme hacia dónde, solo buscando escapar de esa presión. El bosque parecía moverse a mi alrededor, los árboles cerrándose, como si me estuvieran persiguiendo, pero la voz seguía más fuerte ahora, llamándome, guiándome. No sé cómo, pero pude encontrar mi camino. Fue como si el bosque me hubiera dejado pasar, como si hubiera decidido liberarme, pero no sin antes dejar una advertencia. Corrí hasta llegar a un claro, donde el sol aún se filtraba débilmente entre las ramas. La presión que sentía en el aire se desvaneció, y las criaturas al parecer se retiraron. Estaba exhausta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero sabía que había algo más en el bosque, algo que aún me estaba observando, algo que no quería que me fuera, pero que por alguna razón me dejó escapar esa vez. Al llegar al borde del bosque me giré una última vez. Los árboles estaban quietos, normales, pero sabía que lo que había experimentado no era un sueño ni una alucinación. Esas criaturas, esos seres no pertenecían a este mundo, y aunque pude escapar esa noche, sabía que el bosque no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, después de regresar a casa, intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo, o quizás de la fatiga.
Pero algo dentro de mí sabía que no había sido así. Las imágenes de las criaturas entre los árboles seguían presentes en mi mente, y los susurros, aunque lejanos, parecían persistir en mis oídos. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras flotando entre las sombras del bosque, sus ojos brillando con una luz antinatural. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que podía seguir con mi vida, pero el bosque seguía llamándome, como si quisiera que regresara. Los días que pasaron después de esa noche fueron extraños. Empecé a escuchar ruidos en mi casa, ruidos que no podían ser explicados. Puertas que se cerraban solas, susurros por la noche y una sensación constante de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras estaba sentada en la cocina, escuché un fuerte golpeteo en la ventana del comedor. Me levanté rápidamente, pero cuando miré por el cristal no vi nada, solo el mismo paisaje tranquilo, las montañas a lo lejos y el bosque que parecía normal. Pero entonces, vi algo extraño en las ramas de un árbol cercano. Era una figura pequeña, delgada, que se movía de manera errática entre las hojas. Aunque estaba lejos, el brillo de sus ojos parecía acercarse a mí, como si me estuviera mirando fijamente. El miedo volvió a invadirme, y una sensación de impotencia me recorrió el cuerpo. ¿Por qué no podía escapar de todo esto? Decidí que ya no podía quedarme en mi casa. No después de todo lo que había experimentado, pero antes de que pudiera hacer algo, el golpeteo en la ventana se repitió, esta vez más fuerte, casi como si estuviera siendo golpeada por algo grande. Corrí hacia la ventana, pero al asomarme, lo que vi me hizo retroceder con un grito ahogado. Entre las ramas, justo frente a la casa, estaba una figura. No era una criatura flotante como las que había visto en el bosque, sino una figura humana, pero con algo inquietante. Su rostro estaba completamente oscuro, como si no tuviera ojos ni boca, solo una masa negra. Estaba suspendida en el aire, sin moverse, solo observando. No pude entender por qué, pero una sensación de desesperación me invadió, como si esa figura estuviera esperando algo. ¿A mí? ¿A alguien más? No lo sabía, pero lo único que entendí es que no quería estar allí cuando algo sucediera. De repente, la figura desapareció, pero el miedo no se fue. En mi mente, las imágenes de esas criaturas extrañas seguían presentes, y el recuerdo de ese rostro oscuro se grabó en mi memoria. Decidí que no podía quedarme más en el pueblo, no cuando sabía que el bosque, con todas sus criaturas y sombras, aún estaba esperándome. Esa noche, tomé la decisión de regresar al bosque. No podía simplemente dejar que todo quedara así. Había algo más en ese lugar, algo que me llamaba. Tal vez podría encontrar respuestas. Tal vez algo que me permitiera finalmente comprender lo que estaba sucediendo. No sabía qué me esperaba, pero algo dentro de mí me decía que debía regresar. Al amanecer, cuando la luz del día apenas empezaba a asomar, volví a adentrarme en el bosque. Esta vez no sentía miedo, solo una necesidad profunda de entender. Caminé por el mismo sendero, el que había seguido la última vez, pero esta vez algo era diferente. No estaba sola. Sentía la presencia de algo cerca, algo que se deslizaba entre los árboles. A lo lejos vi la figura oscura de nuevo, flotando entre las ramas, pero esta vez no era la única. Había más. Eran pequeñas sombras, deslizándose de un árbol a otro. Observaban, como si esperaran que me acercara, como si todo estuviera planeado. A pesar de la creciente sensación de peligro, seguí caminando sin saber lo que me esperaba. En ese momento, me di cuenta de algo que no había notado antes. Los árboles a mi alrededor no solo estaban cambiando de forma, como había experimentado la primera vez. Ahora se movían como si estuvieran vivos, retorciéndose y cambiando, creciendo de maneras imposibles, como si el mismo bosque estuviera respirando. El susurro comenzó de nuevo, esta vez mucho más fuerte, envolviéndome en un eco constante. Pero algo había cambiado. No eran solo voces disonantes, ahora podía oír palabras. Susurros que se mezclaban con el viento, que se filtraban en mi mente. «Te estamos esperando», decía una voz tan suave que casi no podía distinguirla. «La llave está cerca, pero aún no es el momento». La sensación de que algo se estaba acercando a mí se volvió insoportable.
Las figuras oscuras se deslizaban más cerca y sentí que ya no podía retroceder. No había escape. Algo me estaba llamando, algo del bosque. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo ya no respondía como quería. Estaba atrapada en la misma pesadilla, rodeada por las sombras de los árboles, escuchando ese canto que ahora me parecía familiar. Era como si el bosque entero estuviera esperando por algo, y yo, sin darme cuenta, había entrado en su juego. El aire se espesaba cada vez más, como si la atmósfera misma se estuviera volviendo más densa, más difícil de respirar. Las sombras que me rodeaban no eran solo oscuridad. Parecía que se movían con vida propia, respiraban. Los árboles que antes me habían parecido familiares ahora se veían monstruosos, sus troncos torcidos, sus ramas extendiéndose hacia mí como brazos que querían atraparme. El susurro era constante, como un eco que retumbaba en mi cabeza, pero las palabras que pronunció la voz se repetían en mi mente. La llave está cerca, pero aún no es el momento. No podía entender qué significaban esas palabras, pero algo en mi interior me decía que todo esto tenía que ver con ese lugar, con el bosque, y con la figura oscura que me había observado antes, aquella que parecía flotar entre los árboles. Ahora, al mirarla de nuevo, su presencia me parecía mucho más real, mucho más palpable. Se acercaba lentamente, deslizándose sin hacer ruido, y en su trayecto las otras sombras parecían seguirla, alineándose como si estuvieran esperando instrucciones. Con cada paso que daba hacia esa figura, sentía como si el tiempo mismo se estirara, como si cada segundo que pasaba fuera un eco de algo mucho más antiguo, algo que no debería haber sido perturbado. Mi cuerpo seguía paralizado por el miedo, pero una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. De alguna manera no podía resistirme. Mis piernas se movían solas, llevando mis pasos hacia lo desconocido. En ese instante el canto, antes suave, ahora se había convertido en un coro inhumano que llenaba el espacio, retumbando en mi pecho, como si la misma tierra cantara a través de mí. Fue entonces cuando la figura dejó de moverse y se quedó allí, suspendida en el aire, como si esperara algo de mí. Sus ojos, que antes solo eran puntos brillantes, ahora se iluminaban con una luz más intensa, casi cegadora. Miré fijamente esos ojos, sintiendo que algo me llamaba desde dentro de mi ser, como si me estuviera invitando a descubrir un secreto enterrado hace mucho tiempo. Entonces una mano, delgada y alargada, emergió de la sombra y se extendió hacia mí. No tenía el aspecto de una mano humana. Sus dedos eran largos y retorcidos, como ramas de un árbol que se estiraban hacia el cielo. Al principio dudé, pero algo en mi interior me decía que debía tomarla, que debía confiar en lo que estaba sucediendo. Con un movimiento involuntario, extendí mi propia mano hacia esa figura, y cuando mis dedos tocaron la fría y extraña mano, todo alrededor se desvaneció. El susurro cesó de inmediato. El viento se detuvo y los árboles, las sombras, las criaturas, todo desapareció. Me encontré en un lugar que no reconocí. No era el bosque ni el claro. Estaba rodeada por una oscuridad profunda, pero no era aterradora. Era tranquila, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Frente a mí, la figura oscura permanecía, ahora completamente silenciosa, observándome con una intensidad que no podía comprender. «Has llegado», dijo la voz, ahora clara pero suave. «Has sido llamada aquí por la llave, pero aún no estás lista. Tienes que entender que el bosque no te ha dejado ir. El bosque está en ti». Confundida, intenté responder, pero no pude. La sensación de estar atrapada en una especie de limbo me envolvía, y aunque no podía ver, sentía que el lugar mismo estaba cambiando a mi alrededor. «Nosotros hemos estado esperando por ti», continuó la voz. «El bosque es más que un lugar. Es una parte de ti, una parte de lo que te rodea. Los árboles, las sombras, todo está conectado. Y ahora, tú eres parte de él». Con esas palabras, la figura dio un paso hacia mí, y al hacerlo, la oscuridad alrededor de nosotros se disolvió como niebla al amanecer. Volví a encontrarme de pie en el mismo bosque donde había comenzado mi travesía. Pero ahora, ya no era el mismo lugar. Los árboles, aunque en apariencia seguían siendo los mismos, parecían más cercanos, más presentes. Sentí que me observaban, que me reconocían. De alguna manera supe que mi vida nunca volvería a ser igual. No era solo un recuerdo. El bosque ahora estaba dentro de mí. Las voces,
El canto, todo estaba en mi mente, en mi alma. Había algo profundo, antiguo, que ahora formaba parte de mi ser. No sé cuánto tiempo pasó desde aquella noche, pero cada vez que camino por el bosque siento que algo me sigue. Algo me observa desde las sombras. A veces escucho el susurro lejano y sé que está esperando a que el ciclo se complete. Y aunque trato de ignorarlo, a veces me pregunto, ¿es el bosque el que me persigue a mí o soy yo la que ahora persigue al bosque?